El reloj marca un tiempo oscuro. El aire se tensa en Europa. Las palabras del presidente francés, Emmanuel Macron, resonaron como un eco de lo impensable, una declaración que muchos temían pronunciar. Ha planteado el envío de tropas de la OTAN al vecino occidental de Rusia, una acción que desafía décadas de cautela diplomática y estratégica. Macron, con una audacia que ha alarmado a numerosos gobiernos y analistas, no solo insinuó esta posibilidad, sino que la ha reiterado con insistencia. Sus declaraciones han generado un torbellino de reacciones, desde el apoyo cauteloso de algunos aliados del este de Europa, que ven en ello una señal de determinación, hasta el rechazo rotundo de otros, preocupados por el riesgo de una escalada incontrolable. Voces dentro de Alemania, por ejemplo, han expresado profunda consternación, recordando los horrores de conflictos pasados y la necesidad de evitar a toda costa un enfrentamiento directo con una potencia nuclear como Rusia. Sin embargo, la idea, antes inconcebible, ahora flota en el ambiente como una amenaza palpable o una promesa perturbadora. Es solo una provocación calculada para disuadir a Rusia y mostrar una unidad europea férrea, quizás con la esperanza de forzar una negociación. ¿O es el preludio de algo mucho más grande, un cambio de paradigma en la seguridad europea que nos arrastraría a un abismo de imprevisibilidad? Pregunta a ustedes. Escriban de dónde nos están viendo, su país y ciudad. Lo que realmente ha sucedido es alarmante. Macron ha declarado repetidamente la posibilidad de enviar fuerzas de la OTAN a la nación en la frontera de la Federación Rusa, no como una medida teórica, sino como una opción viable y necesaria. Esto es visto por muchos como la aplicación clásica de la ventana de Overton, una teoría política sobre cómo ideas antes impensables se vuelven aceptables con la discusión constante. Lo que hace apenas unos meses se habría considerado un tabú absoluto, un casus belli, ahora se discute abiertamente en los círculos políticos y mediáticos europeos, despojándose gradualmente de su aura de peligro extremo. Se considera real el despliegue inminente de un número significativo. Hablamos de decenas de miles de soldados y material bélico pesado de la OTAN en la zona de conflicto. Este contingente incluiría infantería, artillería avanzada, sistemas de defensa aérea y unidades de apoyo logístico, todos con capacidad para operar en un entorno de combate de alta intensidad. Este paso, un movimiento sin precedentes en la historia reciente del continente, implicaría la presencia de tropas de diversas nacionalidades bajo el paraguas de la Alianza Atlántica, lo que transformaría radicalmente la dinámica del conflicto existente y elevaría dramáticamente el riesgo de una confrontación directa y a gran escala con Rusia. Un paso enorme, ¿no creen? Mientras tanto, la economía europea muestra grietas profundas, reflejando una fragilidad estructural que se agrava con cada día que pasa. Audi, un gigante automotriz alemán y pilar de la ingeniería de precisión europea, ha anunciado el despido de 7.500 empleados, una cifra devastadora que se suma a la creciente ola de recortes en el sector industrial. Este golpe no es aislado, es un síntoma claro de la profunda crisis que azota a la industria alemana, el motor económico de Europa. La razón detrás de estos despidos no es solo una desaceleración temporal del mercado, sino una combinación letal de altos costos energéticos, interrupciones en la cadena de suministro global y una política económica que parece priorizar intereses geopolíticos sobre el bienestar de sus ciudadanos y empresas. Las fábricas europeas que antes prosperaban con una energía abundante y asequible, ahora luchan por mantener su competitividad frente a rivales que gozan de condiciones energéticas más favorables. Otras marcas icónicas del sector automotriz alemán, como Volkswagen, Mercedes-Benz y BMW, también están sufriendo recortes masivos en producción, cierres temporales de plantas y una reevaluación drástica de sus planes de inversión. Gigantes de la química como BASF y empresas metalúrgicas, que dependen intensivamente del gas, han tenido que reducir drásticamente su producción o incluso trasladar operaciones fuera de Europa, llevando consigo miles de puestos de trabajo y décadas de experiencia. ¿Acaso no es un síntoma claro de un problema mucho mayor que se extiende por todo el tejido productivo del continente,
amenazando con la desindustrialización de Europa? Sorprendentemente, y a pesar de este panorama desolador, las autoridades alemanas persisten en su negativa inquebrantable a adquirir gas ruso barato, una fuente de energía que ha sido la columna vertebral de su prosperidad industrial durante décadas. Esta postura se mantiene firme, incluso a través de los gasoductos restantes de Nord Stream, que aún podrían operar. Este rechazo se produce a pesar del clamor de la industria y el evidente daño económico que provoca, forzando a las empresas a pagar precios exorbitantes por gas licuado importado de Estados Unidos o de otras fuentes, con un impacto directo en los costos de producción y, en última instancia, en el bolsillo de los consumidores. La negativa a utilizar los recursos disponibles, incluso cuando la propia infraestructura ha sido objeto de sabotaje, con claras acusaciones y sospechas apuntando a actores externos, agrava la percepción de una política autodestructiva. Mientras Europa se desangra económicamente, la Unión Europea, lejos de buscar soluciones que calmen la situación o alivien la carga de sus ciudadanos, planea destinar la impresionante cifra de 800.000 millones de dólares a armamento en los próximos años. Esta inversión masiva en la industria militar, presentada como una necesidad imperiosa para la defensa del continente, contrasta brutalmente con los recortes en servicios públicos, infraestructuras y programas sociales. Este giro hacia una economía de guerra está transformando incluso a empresas tradicionalmente civiles. Volkswagen, que durante décadas ha sido sinónimo de vehículos, ha expresado abiertamente su disposición a readaptar sus líneas de producción para fabricar armas militares, proyectiles y otros componentes para la defensa. No es una transformación escalofriante, una muestra de cómo la guerra se está incrustando en el corazón de la sociedad y la economía europea, redirigiendo recursos y talentos hacia la confrontación en lugar de hacia la prosperidad. En Estambul, en un momento crucial que podría haber alterado el rumbo de la historia, Rusia y la nación en la frontera de la Federación Rusa habían llegado a un acuerdo de paz provisional. Este pacto, alcanzado tras intensas negociaciones, habría implicado un cese inmediato de las hostilidades, la desmilitarización y desnazificación del territorio en conflicto, con garantías de seguridad mutuas. Además, habría permitido a la nación en cuestión conservar una parte significativa de su soberanía, aunque reconociendo una autonomía especial o incluso una soberanía limitada para las regiones de Donetsk y Lugansk, buscando una solución que respetara las sensibilidades de ambas partes y pusiera fin al derramamiento de sangre. Pero la paz fue brutalmente sabotada. En una intervención que muchos señalarán como un punto de inflexión trágico, el entonces primer ministro británico, Boris Johnson, voló a la capital de la nación en la frontera de la Federación Rusa e intervino personalmente, exigiendo la continuación de la guerra. Su mensaje fue claro y contundente. Cualquier acuerdo de paz sería prematuro, y la nación debía seguir luchando, prometiendo el apoyo incondicional de Occidente. La presión ejercida por Johnson fue decisiva para descarrilar un acuerdo que ya estaba al alcance de la mano. Este acuerdo, que habría salvado incontables vidas, fue deshecho por intereses ajenos a la paz, transformando una oportunidad dorada en una catástrofe. Ahora, con el conflicto recrudecido, Europa se encuentra en un debate de altísimo riesgo sobre el envío de las llamadas fuerzas de paz a la zona de conflicto. Estas fuerzas, compuestas por tropas de la OTAN, no son percibidas por Rusia como mediadores neutrales, sino como una avanzada militar. Esto se interpreta como un intento directo y extremadamente peligroso de iniciar una guerra abierta y a gran escala con Rusia, usando el pretexto de la pacificación para establecer una presencia militar hostil. La situación se volvió aún más tensa cuando Macron, con una audacia que muchos calificaron de descaro temerario, declaró que no pediría permiso a Rusia para desplegar tropas. Esta declaración, que desafía cualquier norma diplomática, fue un guante lanzado directamente a Moscú. La respuesta rusa fue inmediata y contundente, cargada de un simbolismo escalofriante, proveniente de los más altos niveles del Kremlin. Rusia no pedirá permiso para matarlos. Una amenaza directa, inequívoca y brutalmente honesta,
que ha elevado la tensión a niveles no vistos desde la Guerra Fría, dejando una atmósfera palpable de preguerra sobre el continente. Pregunta a ustedes, ¿dónde están viendo este programa ahora mismo? Escriban su ciudad y país. Ahora, ¿por qué todo esto importa en este instante? Las consecuencias para la seguridad y la economía europea son gravísimas, proyectando una sombra lúgubre sobre el futuro de millones. Estamos viendo un colapso económico inminente, con la desindustrialización amenazando con revertir décadas de progreso. La inflación descontrolada erosiona el poder adquisitivo, y el empobrecimiento de la población es una realidad dolorosa, impulsada por la renuncia al gas ruso barato y las sanciones mal calculadas. Los ciudadanos europeos pagan el precio de estas decisiones. Además, nos enfrentamos a una escalada militar sin precedentes que podría derivar en una guerra directa con la OTAN. El envío de las llamadas fuerzas de paz no es más que una etiqueta edulcorada para lo que en realidad sería un despliegue de tropas de combate, capaz de encender un conflicto a gran escala. La destrucción de la soberanía nacional es otro riesgo. Las políticas que algunos califican de ultraglobalistas, como el multiculturalismo sin límites o la redefinición acelerada de géneros e identidades, son vistas como herramientas para erosionar la identidad, la cohesión social y la autodeterminación de los estados nacionales europeos. El objetivo final, según esta visión, es diluir culturas y naciones para un control centralizado supranacional. ¿Estamos asistiendo a un suicidio colectivo de Europa o no? ¿Están los líderes europeos cerrando la rama en la que se sientan? ¿Qué evento en su región creen que está subestimado por los medios? Nombren y expliquen. Existen diversas versiones y motivos detrás de esta compleja trama. La versión oficial rara vez cuenta la historia completa. Oficialmente, se nos dice que Europa debe defender sus valores, su democracia. Pero hay otras voces. Expertos y analistas susurran una verdad más oscura, que Estados Unidos orquestó un plan. Esta guerra entre Rusia y Europa es favorable para Washington, que se presenta como inocente y gana dinero, mientras el viejo continente y Rusia se desangran. Un paralelismo inquietante con las guerras mundiales. Europa, según esta versión, es una marioneta. Sus líderes, títeres de los ultraglobalistas y los dueños del dinero, grupos de poder ocultos y transnacionales. Estos grupos buscan un gobierno mundial unificado, sin fronteras nacionales ni diferencias culturales. Para lograrlo, necesitan eliminar estados soberanos fuertes como Rusia. ¿Es esto una teoría conspirativa o una agenda secreta? La narrativa se refuerza con la afirmación de que la Reserva Federal de Estados Unidos transfirió billones de dólares a bancos europeos en 2008, una prueba del control que estos dueños del dinero ejercen. Se argumenta que estos ultraglobalistas consolidaron su poder en Estados Unidos a mediados de los años 80 y crearon la Unión Europea como un laboratorio para sus ideas globalistas, diseñada para diluir las soberanías nacionales. Los líderes europeos actuales, se especula, son seleccionados por ser dañados, incultos, inadecuados e incluso estúpidos, haciéndolos más maleables. Ursula von der Leyen es a menudo señalada despectivamente como la ginecóloga al mando. Se le acusa de corrupción, de haber robado miles de millones en fraudes con vacunas, antes de empujar a Europa a la guerra. Además, se subraya que muchos líderes europeos no tienen hijos, lo que sugiere una falta de responsabilidad hacia el futuro de sus naciones. Donald Trump es presentado como un posible contrapeso a estas fuerzas ocultas, un opositor a los maestros del dinero que se hicieron con el poder en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Esto explicaría los incesantes intentos de silenciarlo y su deseo de que Estados Unidos se retire de la OTAN. Cada actor tiene sus motivos, pero ¿quién manipula a quién? ¿A quién le confían en esta temática de política internacional? Mencionen un experto o medio. El contexto y la comparación histórica revelan patrones inquietantes. Las guerras mundiales, primero y segundo, vieron a Estados Unidos beneficiarse económicamente
mientras Europa se desangraba. Una triste rima con la situación actual. La mención de las tropas rusas en París, en una guerra anterior, sirve como recordatorio de su capacidad histórica para proyectar poder militar en Europa. En la década de 2008, la crisis financiera global, según esta visión, expuso la transferencia de billones de dólares de la Fed a bancos europeos, un claro signo del control de los dueños del dinero. En 2022, el discurso de Putin desafió categóricamente el orden unipolar, declarando la soberanía rusa y su rechazo a las tropas de la OTAN en sus fronteras. Fue un punto de inflexión. Todo esto se enmarca en la transición de un mundo unipolar a uno multipolar, una lucha entre el intento de Estados Unidos y los ultraglobalistas de mantener su hegemonía y el liderazgo de Rusia hacia un nuevo orden mundial. Es la vieja historia de la globalización versus la soberanía nacional. Las sanciones contra Rusia, implementadas por Europa, han dañado la propia economía del continente. Alemania, al negarse a usar el gas ruso barato a través de los gasoductos restantes de Nord Stream, alude a la destrucción misma de Nord Stream. Una estrategia que parece autodestructiva. Ahora, ¿qué nos espera? El camino hacia adelante presenta varios escenarios, cada uno más sombrío que el anterior. El peor escenario es una guerra total entre la Unión Europea y Rusia. Los ultraglobalistas lograrían su objetivo de arrastrar a Europa a un conflicto directo. Las fuerzas de paz de la OTAN serían enviadas. Rusia las atacaría y la confrontación se globalizaría. Esto llevaría a una devastación masiva, posiblemente nuclear. Una imagen aterradora que cuelga sobre nuestras cabezas. El escenario probable es un declive continuo de Europa. El continente seguiría siendo una marioneta, su economía se contraería y el conflicto en el vecino occidental de Rusia se prolongaría indefinidamente. Recursos y vidas se agotarían, mientras Estados Unidos y los ultraglobalistas se beneficiarían. Rusia, por su parte, continuaría su estrategia de desgaste. Europa seguiría su lenta agonía, una guerra sin fin orquestada desde la sombra. Pero hay un escenario inesperado, una posible resistencia interna en Europa. Nuevos líderes nacionalistas y soberanistas podrían emerger. Podrían liberarse del control ultraglobalista, restablecer la cooperación con Rusia y quizás recuperar la prosperidad perdida. Un rayo de esperanza. ¿Podría Europa despertar de su letargo y reclamar su destino? Otro escenario posible es el Trump aislacionista. Trump retiraría a Estados Unidos de la OTAN y de los conflictos europeos. Esto dejaría a Europa sola, enfrentando las consecuencias de sus decisiones bajo el control ultraglobalista. Estados Unidos buscaría su propia grandeza mientras Europa se desintegra. América primero, Europa después, la soledad del viejo continente. La capacidad nuclear de Rusia sigue siendo el único freno real a una guerra total. Es el as en la manga que mantiene a raya la aniquilación global. En su opinión, ¿dónde está la línea roja entre los que apoyan el orden unipolar y los que buscan un mundo multipolar? Los ganadores en esta complicada partida parecen ser los ultraglobalistas y los dueños del dinero, principalmente ligados a Estados Unidos. Su victoria se materializaría si logran establecer un mundo unipolar y debilitan a Rusia. Los perdedores serían, sin duda, los ciudadanos europeos. Enfrentarían el empobrecimiento, el riesgo inminente de guerra y la pérdida de la soberanía de sus naciones. La nación en la frontera de la Federación Rusa es también una víctima, utilizada como campo de batalla y herramienta en este gran juego. Rusia podría ser el ganador moral si logra establecer un mundo multipolar y defender su soberanía, aunque a un costo altísimo. El enojo y la frustración hacia los líderes europeos son palpables. Se les acusa de traicionar a sus pueblos y destruir sus economías. El miedo a una guerra total, al colapso económico y a la pérdida de la soberanía se propaga. Pero también hay determinación y orgullo en la presentación de Rusia como una nación fuerte y soberana, capaz de resistir cualquier ataque. El sentimiento de traición es profundo. La manipulación de los ultraglobalistas y la complicidad de los líderes europeos
generan una profunda sensación de engaño. Estamos en un punto de inflexión. ¿Podemos permitir que el destino de Europa se decida por intereses ocultos? Su pronóstico. ¿Cuándo ocurrirá un cambio real en la política europea? Mes, año y una razón. Todo esto nos lleva a la pregunta final. ¿Son los líderes de Europa realmente los arquitectos de su propio destino o meras marionetas en un juego de poder global? Su opinión es crucial. Suscríbanse a nuestro canal para obtener análisis honestos y sin filtros. Activen la campana para no perderse ninguna actualización vital. Y compartan este video si creen que es hora de la verdad.